También ha estado en Argentina hace poquito, presentando este libro que editó nuestros queridos amigos de Tinta Limón, a los cuales siempre acudimos para pensar los momentos de crisis particularmente, y estuvo presentando Bolsonarismo y la extrema derecha global, esta reflexión alrededor de la gramática de la desintegración, un tema que hemos venido abordando acá a través de diversos autores, de diversas aristas que tiene el momento actual, particularmente a partir de este quiebre político en la Argentina. Rodrigo Núñez es brasilero, lo tenemos en línea, pero les cuento además, es profesor de la Universidad de Essex, donde en este momento nos está atendiendo en Inglaterra, fue profesor colaborador de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctor en Filosofía de la Universidad de Londres, y ha escrito, entre otros, este libro que les menciono. Rodrigo, buen día, gracias por estar ahí. A ver, está silenciado, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Hola Federico, ¿qué tal? Un Mucho gustazo. gusto. Bueno, igualmente estas cosas de la era de la comunicación digital, ¿no? En la pandemia, ¿cómo nos acostumbramos? Aparecieron un montón de estas escenas de, che, está silenciado, ¿no? Y no es una metáfora, a veces sí. Le convido de paso a un mate virtual, si esto cabe, me encantaría tenerlo acá, pero bueno, acá está el mate y lo Bueno, compartimos. felizmente no tengo mate aquí, pero me tomo un agua entonces. Bueno. Eh, Rodrigo, bueno, estuve chusmeando, venimos acá haciendo una reflexión con las audiencias de Tenemos Otro Plan sobre diferentes abordajes lo más provocadores posibles, es decir, saliendo de las simplificaciones que se hacen sobre los engaños electorales o que ganó la derecha por esto u otro, sino tratando de encontrar algunas definiciones o en todo caso que aparece en la condición humana que está en debate, en quiebre, en crisis. Y tu libro ofrece diferentes perspectivas para pensar esto. Particularmente lo que atrajo mucho en Argentina, obviamente, fue el triunfo de Javier Milei y las comparaciones con el proceso de Jair Bolsonaro, que habría de alguna manera la intención de globalizar una nueva modalidad de la derecha. Vos decís ahí que, y empiezo por acá, como para que vos también vayas por donde quieras, porque sé que estás muy al tanto de lo que pasa acá, entonces me parece que tenés afinado nuestras preocupaciones acá en Argentina. Pero digo, más que una discontinuidad o ruptura, lo que vino a hacer estos nuevos gobiernos, estas nuevas derechas, es a llevar, acelerar, ¿no?, estos procesos del neoliberalismo, encontrando, interpretando esa sensación de crisis, de desestabilización, de precarización de la vida en general. Contanos un poco, a ver, cómo es eso, porque la sensación de que de lo nuevo sigue todavía teniendo un halo de fantasía, ¿no? Mm, Sí, yo diría que hay por lo menos dos sentidos en que estos gobiernos o estas fuerzas de extrema derecha que están en ascensión hoy representan algún tipo de continuidad con la situación que teníamos antes. Um, la primera es obviamente porque aunque todavía, bueno, creo que hoy día ya no sea un error que se haga tanto, pero me acuerdo cuando ganó Bolsonaro en Brasil, que todavía se decía que Bolsonaro sería un caso excepcional en la extrema derecha mundial porque su política económica sería ultraliberal. Y esto vemos cada vez más que con excepción de algunos pocos casos en el mundo, la verdad es que aunque la extrema derecha tenga o suele tener un discurso de proteccionismo, etcétera, lo que vemos es en términos prácticos, en la realidad, una tendencia a reforzar los mecanismos neoliberales existentes, particularmente si pensamos desde el punto de vista del trabajo. ¿No? O sea, que puede cambiar alguna cosa en términos de política industrial o no sé qué, pero al final, desde el punto de vista de la precarización, desde el punto de vista de la hiperexploración, de la uberización, nada de esto ha cambiado con los gobiernos de extrema derecha en el mundo. La verdad es que en general
estos gobiernos han intensificado, han acelerado estas tendencias que estaban ya presentes, obviamente, desde antes, desde de los ajustes neoliberales de los años 80, 90, y que han sido aún más intensificadas tras la crisis del 2007-2008. Entonces, esta es una continuidad, pero quizás la continuidad más importante sea que digamos, la condición afectiva, ideológica más importante para el ascenso de la extrema derecha hoy es una cosa que podríamos describir, que podríamos nombrar como la larga duración de la reprogramación neoliberal de los afectos y de las subjetividades en estas 4 décadas de cambios producidos por los ajustes neoliberales. Hubo un momento durante la hegemonía de los gobiernos progresistas en América Latina en el inicio de este siglo, que quizás se había imaginado que se lograra reverter estos cambios subjetivos. Y lo que quedó comprobado después que vino la crisis del modelo basado, ¿no?, en el boom de las commodities primarias, que había sido la condición para esta hegemonía de los gobiernos progresistas en el inicio del siglo, lo que queda muy claro es que todas estas tendencias de identificación con la figura del emprendedor, de individualización de los riesgos, de naturalización de la competencia y de la lucha de todos contra todos en el mercado, todo esto seguía tal cual y quizás si hubiese, de hecho, intensificado mismo durante estos años de hegemonía progresista y vienen mucho más fuerza después de la crisis por la cual pasa este modelo, la crisis que, por ejemplo, en Brasil empezó el 2015. Hay un dato que me parece muy importante para comprender las condiciones que llevan a la victoria de Bolsonaro y al crecimiento de la extrema derecha, la cantidad de gente trabajando para aplicativos, para plataformas digitales, ¿no?, principalmente repartidores, y trabajando, ¿no?, en Uber, como motoristas, etc. La cantidad de gente trabajando para estas plataformas crece casi 1000% en 6 años, del 2016 hasta el 2022. Y esto me parece, ¿no?, esta transformación también por la cual estamos pasando, que es una intensificación del neoliberalismo, me parece que explica mucho justamente de esta adhesión, sea en Brasil, sea en Argentina con Milei, a un discurso de individualismo, de darwinismo social, de lucha de todos contra todos y mismo de crueldad, de naturalización de la crueldad social y de la solidaridad, lo que yo llamo en el libro solidaridad negativa, o sea, el sentimiento de que si todo me va cada vez peor, que por lo menos vaya también peor para toda la gente. Es fuertísimo eso y es claro, muy evidente en el discurso actual y que uno escucha en la calle. Yo el otro día escuchaba a un ex candidato local decir, bueno, no se podía combatir contra el sistema, era una mentira. Mejor, bueno, vamos en la ola, ¿no? Subámonos a la ola de ser lo más sistema posible, es decir, frente al fracaso de un discurso antisistema que obviamente no tuvo un correlato en la realidad, no logró modificar de verdad las condiciones ni de vida ni subjetivas.
aparece, bueno, entonces vamos por el otro camino, intensifiquemos precisamente las condiciones del mundo actual. Te hago una pregunta que aparece también en tu libro y que después me voy por otro lado, por la historización que haces, que me parece muy interesante, de los momentos. Obviamente tiene que ver la crisis del 2008, la pandemia particularmente en Argentina, fue muy disímil a lo que se vivió en Brasil. En Brasil estaba Bolsonaro y acá, bueno, estaba precisamente el intento de despejar o de contrarrestar ese discurso, y se lo vivió de manera, bueno, muy diferente. Lo que vos decís es que incluso en esos momentos que Bolsonaro pasaba muy mal, Donald Trump también la pasó muy mal en términos de crédito de su gobierno al comienzo de la pandemia, sin embargo recuperaron crédito y nosotros nos preguntábamos de acá, decíamos, che, esto no puede durar en Brasil, no puede ser que un tipo que esté diciendo estas cosas pueda durar y que se le esté muriendo 500.000 personas de esta manera. Y sin embargo, bueno, acá se producía el sentido contrario y un descrédito igual del gobierno. Y la pregunta que te tiro, digo, que está dando vuelta es, che, ¿cómo va a durar esto? ¿Cómo puede durar? ¿No será que por hartazgo tiene que venir entonces una rebelión? Bueno, vos ahí decís, el hartazgo no alcanza, ¿no? Las condiciones objetivas en las que la gente puede acostumbrarse a bajar sus niveles de aspiración, parece que no tienen fin. Sí, una cosa que yo digo en la introducción al libro es que, y que más o menos la mencionabas ahora en la presentación que hacías, es, es que yo propongo que vivimos en una situación en que al mismo tiempo tenemos la sensación que justamente es esta sensación de al mismo tiempo una crisis material y simbólica del neoliberalismo y del otro lado una hegemonía casi total del neoliberalismo desde el punto de vista de las subjetividades, que es una situación en que vivimos al mismo tiempo con la sensación de que las cosas no pueden seguir como están y que nada puede cambiar. Y me parece justamente que la extrema derecha es la que está más adaptada a una situación así, justamente porque es una situación en que la gente siente que todo está estallando, pero que al mismo tiempo no cree realmente en una posibilidad de cambio o al menos no cree en una posibilidad real de cambio colectivo, o sea, que puedan efectivamente cambiar las condiciones generales. Entonces, lo que resta en una situación así es creer en una posibilidad de cambio individual, es creer justamente que aun que las condiciones se vuelvan cada vez más difíciles, que la competencia en el mercado se vuelva cada vez más violenta, um, que aún así, si uno lo cree suficientemente, si uno se esfuerza suficientemente, que será posible ser uno de los vencedores, que será posible estar entre los que se llevan bien en esta situación. Y es este es el sueño que vende justamente la ideología del emprendedorismo y es uno de los sueños en que está basada también la propuesta que hace la extrema derecha a sus electores. Y, y es una cosa que al mismo tiempo se combina con esto de que hablábamos de una naturalización de la crueldad, en el sentido que, bueno, un subtexto de la promesa de la extrema derecha, que la extrema derecha le hace a la gente, es que aunque no cambien las condiciones estructurales, aunque no cambie realmente la economía o que no cambie realmente la distribución del poder político, etcétera,
es posible que tu vida individualmente cambie porque les estamos quitando privilegios, entre comillas, a toda esta gente que ha pasado muchos años sacando privilegios indebidos del Estado. Entonces, la gente que saca plata de los planes sociales del Estado o ¿no? Las mujeres, las poblaciones indígenas, a las personas LGBTQIA, todas estas personas que han recibido algún nivel de protección durante los años de los gobiernos progresistas, que son protecciones, que son derechos que la extrema derecha sabe presentar muy bien como si fueran privilegios indebidos. Les quitamos estos privilegios y en quitándoles los privilegios, les quitamos también las condiciones de competir en igualdad de condiciones en el mercado y de esta manera creamos un mercado más favorable para nosotros, a aquellos que estamos del lado de la extrema derecha. Me aparecen dos preguntas que me intrigaron también, me gustaría conversarlas o que le contemos a la gente, porque me parece que son esas que están detrás de la pregunta ¿cómo puede ser?, ¿no? Siempre decimos que de algún modo este espacio nació para intentar responder eso que aparecía detrás de esto es una locura, ¿no? Aparece como se lo pone como locura aquello que no se puede comprender. Bueno, tiene comprensiones, tiene historización, tiene estos datos que vos estás dando. Por un lado, quiero hablar de la crisis de legitimidad, porque vos decís que los gobiernos fueron perdiendo legitimidad. Nosotros, por ejemplo, acá a niveles locales se está viendo un fenómeno muy fuerte, y lo digo porque a veces nos quedamos en superestructuras nacionales o globales, pero a niveles locales la gente percibe cosas, ¿no? Va viendo, va significando esa crisis de manera mucho más cotidiana. Y, por ejemplo, tenemos muchos gobiernos locales que ganan con el 20%, con el 25% de los votos. Hay como que se fue produciendo ese tipo de deslegitimación por la fracturación de los espacios políticos, porque la gente está yendo menos a votar también. ¿Qué pasa con eso? Porque se acostumbró el sistema a vivir con poca legitimidad. ¿Cómo puede ser que esto sea el nuevo orden, digamos, o bueno, frente al proceso de legitimación va a venir, se está esperando algunas nuevas expectativas, nuevos modelos que vuelvan a entusiasmar a masas un poco más amplias? Sí, es verdad, este es uno de los hechos más centrales de la política en nuestro tiempo y me parece que queda muy claro después de la oleada global de luchas en inicio de la década pasada, ¿no? Cuando estalla la primavera árabe y después los indignados en España, Occupy en los Estados Unidos, las protestas de junio del 2013 en Brasil, etc. Um, Esto es como una respuesta retrasada de la sociedad a la crisis del 2007-2008 y al hecho de que muy claramente la gente que había causado la crisis no es responsabilizada, sino que el costo de la crisis que la causaron los bancos, que la causó el mercado financiero, este costo es transferido a la población bajo la forma de políticas de austeridad. Todo esto deja muy claro justamente que en paralelo al crecimiento de la desigualdad económica que ha sido producida por 4 décadas de reformas neoliberales, se había producido también una desigualdad y como consecuencia del crecimiento de la desigualdad económica, se había producido también una desigualdad política muy violenta. Y la gente se da cuenta entonces al mismo tiempo que
que que el sistema político en la mayoría de los países ahora opera con bajísima legitimidad, pero que tampoco le importa mucho más la cuestión de la legitimidad. Y esto produce inevitablemente al mismo tiempo niveles cada vez más grandes de, um, de desinterés y de no participación en la política, lo que se ve en crecimiento del absenteísmo, etcétera, o una pérdida de identificaciones políticas claras, ¿no? Las identidades políticas se quedan mucho menos ancladas, mucho menos fijas. Uh-huh. Y de otra parte, también esto le abre el espacio este tipo de discurso antisistema, entre comillas, que presenta la extrema derecha, que es justamente, como yo describo en el libro, es una política, es una forma de revuelta que es profundamente conformista, en el sentido de que dice que hay que cambiar todo, y en este sentido se comunica con un sistema, con un sentimiento antisistema que está bastante difundido entre la gente, justamente en un contexto de crisis de legitimidad. Entonces, un discurso que dice que hay que cambiarlo todo, pero en verdad no propone ningún cambio real, sino que propone que lo que hay que hacer es intensificar, es acelerar lo que ya estábamos haciendo, pero al mismo tiempo definiendo de manera cada vez más clara y más violenta quiénes son o quiénes serán aquellos que no estarán protegidos de ninguna manera, que no estarán más incluidos de ninguna manera en este sistema. Y bueno, esta combinación, digamos, de descreencia en la política, de un lado, y de otro lado, una creencia casi desesperada, ¿no?, en este tipo de propuesta política extrema que presenta la derecha hoy. Estos hoy son como los dos polos principales de la relación de la mayoría de la gente con la política. Y este es el grande desafío hoy, me parece, porque como decíamos ahora hace poco, no es necesariamente el caso que las cosas se vuelvan cada vez peores y estalle en algún momento una grande revuelta, y que esta grande revuelta sea necesariamente una revuelta en la dirección que imaginamos o que imaginaríamos que esta revuelta debería tomar. Es perfectamente posible hoy, justamente porque la cosa se mueve entre estos dos polos de la descreencia y de la creencia desesperada, que la revuelta sea, que las revueltas vengan justamente a reforzar las posiciones de la extrema derecha. Y bueno, este es el desafío con el cual tenemos que lidiar hoy día. Bueno, no es nada poco, y lo que nos preguntamos también mucho acá es, bueno, ¿cuál es la respuesta? Ahí hay una imagen del futuro, tal vez, yo no sé si alguna vez la humanidad lo tuvo tan duro, ¿no? Tan oscuro, la imagen que podemos tener de qué vendrá. Porque siempre, más o menos, en diferentes épocas, uno podía prever mínimamente la próxima década, los próximos tiempos. Bueno, hay como una dificultad enorme por eso. Esa incertidumbre genera un vacío existencial sumado a la precarización de la vida, que nosotros lo relatamos acá con ese término que acuñó
su último libro Zygmunt Bauman, de las retrotopías, como imagen de aquello a lo que quiero volver, ¿no? Algún resguardo de seguridad, que vos lo mencionás ahí, que las izquierdas muchas veces hay un refugio en algo identitario, ¿no? En una especie de casita a partir de una identidad discursiva, de la construcción de una defensa a una identidad, pero que tampoco tiene programa. Vos hablás ahí del programa, algo que acá se ha hablado mucho en la Argentina, y ahí te lo sumo, te mezclo estos ingredientes que están un poco en tu libro y que venimos hablando acá, con qué imagen del futuro, qué podemos prever, qué podemos imaginar. Algo que siempre que hablamos con sociólogos les da terror, hablar predecir el futuro, pero bueno, la filosofía tiene un poco más de libertad para eso, más de impunidad. Digo, para acá, ¿no? En Argentina, a partir de la experiencia de Bolsonaro, después me gustaría también preguntarte por Inglaterra, qué pasa allá, ¿no? Que es toda una incógnita después de Boris Johnson y todo lo que vino después. Una gran pregunta que se nos abre. Te mezclé muchas cosas, pero bueno, ¿qué respuesta puede haber? ¿Qué respuesta ves desde el lado negativo, por el lado de las izquierdas, decir qué nos está limitando a los procesos de transformación social y bueno, y qué podría hacerse para que vuelva a darse un proceso de transformación? Mm. Bueno, me parece que hay tres cosas que es esencial a reconocer hoy día. La primera es que, digamos, la extrema derecha trabaja o camina o apunta en la dirección más o menos natural de las cosas hoy. O sea, que si nada cambia, la tendencia es que nos acerquemos cada vez más a este horizonte al cual apunta la extrema derecha, que es un horizonte que yo describo en el libro como un horizonte de desintegración social o de manejo privado de la desintegración social y como un estado de naturaleza diferencialmente distribuido. O sea, es una guerra de todos contra todos, pero no una guerra de todos contra todos en condiciones iguales, porque los diferenciales de poder económico, político y militar son muy extremos. Entonces, esta es la primera cosa. Si nada cambia, gana la extrema derecha, no solo en el sentido de que gana electoralmente o gana políticamente, gana junto a la sociedad, pero también en el sentido de que esta es la dirección en que camina, o sea, que el mundo se vuelve cada vez más como el mundo el imagen del mundo que plantean ellos. Lo que quiere decir que, en segundo lugar, la otra cosa que hay que reconocer hoy es que los cambios, que mismo las reformas que son necesarias hoy para cambiar justamente el rumbo de las cosas, para cambiar la dirección de desintegración en la cual caminamos, mismo las reformas van necesariamente a aparecer en este contexto como muy radicales. O sea, mismo las reformas graduales hoy tendrán cara de algo que es casi como revolución, um, por la por la manera como se oponen a la dirección en que caminan las cosas y también por su urgencia, por ejemplo, desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Como se suele decir en el movimiento ambiental, hoy día ganar despacio es lo mismo que perder. O sea, si no hacemos los cambios que son necesarios en la próxima década, ya será demasiado tarde.
Entonces, esta sería la segunda cosa. Y la tercera es que, por esto que yo decía, porque los cambios que son necesarios, mismo las reformas, mismo un programa de transformación gradual hoy necesitaría una velocidad y una dimensión que parece, que puede parecer o que parecería extrema, que parecería demasiado radical en el contexto actual. Um, Esto nos exige a, a dejar de hablar del realismo político como si el realismo político fuera simplemente una cuestión de lo posible. O sea, que no, este tipo de propuesta, digamos, de impuestos bastante elevados sobre las grandes fortunas o sobre, ¿no?, los visionarios, etcétera, que esto no sería realista desde el punto de vista de la posibilidad política, o sea, desde el punto de vista de la opinión actual de la mayoría de la población, porque el problema es que el, el realismo, una cierta idea de realismo político, del realismo de lo que sería posible hoy, se choca cada vez más con el realismo de lo que es necesario. O sea, no uno puede decir que dejar de utilizar por completo los combustibles fósiles en la próxima década es irrealista desde el punto de vista de la posibilidad, porque la opinión de la mayoría de la gente hoy no estaría con esta propuesta, pero es realista desde el punto de vista de la necesidad. Es lo que hay que hacer. Y frente a este descompaso, digamos, entre la realidad de lo que es necesario y la realidad de lo que es posible, nosotros tenemos una lección que aprender con la extrema derecha, que es justamente no tener miedo de defender posiciones que puedan parecer en un primer momento extremas, porque justamente esto es lo que ha logrado frente a una situación de crisis material, simbólica y de legitimidad en esta última década, es lo que ha logrado hacer la extrema derecha muy bien. O sea, ha presentado sus posiciones extremas y ha logrado atraer el centro del debate político hacia estas sus posiciones. Y es este tipo de cosas que habría que hacer hoy. Y entonces, no digo tanto, o sea, mi respuesta no es tanto una respuesta sobre cuál es el futuro, sino qué habría que hacer para que tengamos un futuro, y yo diría que es esto. Sí, ahí aparece muy interesante porque hay una presunción de que acá por lo menos Javier Milei y Bolsonaro, creo que Milei tal vez haya superado en términos de su posición payasesca a Bolsonaro, pero ahí deben haber estado muy, muy parejos, pero se ha transformado en una figura global, sin duda Milei, de atracción, digamos, pero mucha gente piensa que ganó por eso, por su atracción, por su peinado y por gritar. Y la verdad es que ofreció un programa radical, un programa que daba cierta orientación frente a la ausencia de horizonte, ¿no? De simplemente conservar, bueno, por lo menos no tener más de 200% de inflación. Parecía que era un poco la perspectiva que se nos ofrecía, no pasar a algo peor, pero la verdad es que era muy difícil atraer desde ahí. Yo, en función de esto que decías, ya por último para dejarte en paz, pero te planteo estos tres factores que vamos viendo que a nivel global, cuando nos metemos un poco en la filosofía actual, aparecen como determinantes, y a ver si te lo pongo como un multiple choice de cuál es la opción que te parece más determinante en el futuro próximo. Cambio climático, es decir, la crisis ambiental, ecológica, global,
los procesos de desigualdad fenomenales, como nunca antes visto, y la acumulación en muy pocas manos, o las tecnologías disruptivas, ¿no? Aparecen esos tres factores como que no sabemos cómo abordarlos de una dimensión que la humanidad nunca había visto. ¿Te parece que hay alguno de estos tres que va a determinar más o los tres están jugando un rol a la vez muy parejo y que nos van a movilizar en las próximas décadas? Bueno, seguramente los tres tendrán un rol muy importante en las próximas décadas, son un rol absolutamente central en las próximas décadas. Ah, yo diría que lo más importante entre ellos sea el cambio climático, seguramente, um, porque estamos tratando ahí de un cambio que es imprevisible, mismo para los científicos, y bueno, imprevisible por motivos científicos muy claros y muy netos. Y entonces un cambio imprevisible que implica una disminución, un achicamiento progresivo de nuestro mundo, o sea, del espacio disponible a la vida y no solo a la sobrevivencia, pero aún más que la sola sobrevivencia, a las posibilidades de realización, digamos, colectiva e individual de la humanidad y, bueno, de las vidas no humanas también. Entonces, lo, de, lo, lo que, de lo que estamos hablando es un achicamiento progresivo de nuestro mundo. Y que seguirá por siglos con intensidad más grande o menos grande según sepamos a luchar contra las condiciones que lo causan. Pero al mismo tiempo, yo diría que quizás lo más determinante sea, sea la desigualdad, sea la desigualdad económica y política, porque la desigualdad económica y política es lo que nos impide de confrontarnos de manera realista y de manera que sea del interés de la mayoría de la población del mundo y no solo de una pequeña fracción que nos impide entonces de confrontarnos con el desafío del cambio climático y el desafío de las tecnologías disruptivas. Entonces, digamos que la desigualdad económica y política tiene un papel, digamos, meta en este arreglo. Y bueno, por eso quizás, o sea, no hay que decir, infelizmente no tenemos más la opción de decir, bueno, esto es más urgente y del otro tratamos otra hora. Todo es urgente ahora, pero por eso justamente que es muy urgente que confrontemos directamente la cuestión de la desigualdad económica y política hoy. Bueno, esta sería una posible respuesta también del qué hacer, la gran pregunta del siglo XX, que es, bueno, quienes nos consideramos ecologistas, quienes sentimos ese peligro, esa advertencia y además un cariño por nuestros ecosistemas, en nuestro caso con nuestra identidad serrana aquí en Córdoba, y bueno, lo que está pasando en Brasil estos días, la verdad, nos marca también un umbral de tolerancia sobre esa situación. Probablemente entonces la respuesta es incluirnos, disputar gobiernos y disputar la política, porque evidentemente esas dos puntas, ¿no? se están jugando al unísono y disputar la política, equilibrar las fuerzas dentro de la representación política podría parecer como la respuesta a también el cambio climático. Así que, Rodrigo, la verdad... Y fuera de la representación política. Lo necesitamos las dos cosas a la vez. Sí.
Bueno, nos quedaron un montón de temas porque me gustaría realmente saber qué pasa por allá, por Europa, qué pasa en Inglaterra. Es una incógnita porque lo vamos viendo, pero a la vez en un proceso de guerra mundial. Otra de las emergencias que hace unos años por ahí nos planteamos estas tres y de golpe aparece la posibilidad de una tercera guerra mundial o la actualidad de una tercera guerra mundial. La verdad que los peligros son enormes y nos obligan a pensar. Así que ojalá que un día nos demos una nueva oportunidad, un ratito más para volver a charlar. Te volvemos a invitar. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos este rato. Un abrazo, muchas gracias y a la próxima espero. Dale, hasta pronto. Conversábamos ahí con Rodrigo Núñez, este filósofo brasilero, la verdad espero que hayan disfrutado como nosotros. Les recomendamos el libro editado por Tinta Limón este año 2024. Está en línea, lo pueden buscar en Tinta Limón, está para bajar en PDF, lo pueden leer libremente, además de comprarlo. Por supuesto, recomendamos comprar el libro. Una editorial independiente además y en una muy linda edición, colaborar con estos escritores y estas editoriales, pero bueno, también está en línea para que se vayan metiendo. Bolsonarismo y extrema derecha global. Y bueno, la verdad que nos ha dejado un montón de preguntas. Vamos un poquito de música y nos despedimos.